Bienvenido, chef, a nuestra presentación sobre fermentados. Este proyecto lo desarrollamos entre Gabriela Coral García, Paula Castiblanco y yo, María Alejandra Suárez. Bueno, ¿qué son los fermentados? Ese fue nuestro punto de partida, entender qué son los fermentados y cuál es su importancia en la cocina. Entendemos los fermentados como ese proceso metabólico en donde varias bacterias, levaduras transforman compuestos químicos orgánicos como los azúcares en sustancias orgánicas más simples. Los fermentos son un arte antiguo, o sea, realmente es algo que ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años con el fin de preservar los alimentos, generar alimentos con nuevas características organolépticas y ser un sustento alimenticio que realmente tiene un gran aporte nutricional para el cuerpo y que eso es lo que se ha venido conociendo a través de todas las investigaciones a lo largo de la historia. Realmente se remonta a la fermentación a varios ejemplos, digamos, la elaboración del vino se cree que se practicaba ya al menos desde el año 10.000 a.C. Algunos historiadores creen que los egipcios producían cerveza en los años 5.000 y 6.000 a.C. También hay registros de los egipcios en donde lograban eleudar sus masas utilizando levaduras desde el 4.000 a.C. Entonces nos damos cuenta que realmente es una técnica y una habilidad que el hombre desarrolla para preservar sus alimentos, para tener grandes beneficios, como lo he dicho, desde hace muchísimos años. Y que hoy en día pues tienen, digamos que un papel protagónico mucho más grande dentro de la cocina. Bueno, a partir de esto desarrollamos nuestro fermento. Nuestro fermento fue un licor de frutas tropicales carbonatado naturalmente. Bueno, el objetivo de nuestro fermento era utilizar frutas tropicales que están presentes en nuestra gastronomía, en la gastronomía colombiana, y a partir de eso poder obtener un agua, un licor frutal carbonatado de manera natural. Esto, la idea es poder llegar a integrarlo dentro de nuestras preparaciones tradicionales como masijos, panes o bebidas. Es realmente lo que queremos llegar a hacer. Específicamente queremos lograr hacer un pan o un amasijo con esta preparación. Nos parece que la tradición y la innovación van de la mano y esa fue la frase como que desde el inicio la pusimos y ha sido la que siempre nos ha motivado para pensar un poquito más allá, para poder proponer un fermento que fuera bastante innovador, donde probamos realmente toda nuestra curiosidad. Bueno, en cuanto al procedimiento, se utilizó un recipiente de vidrio. Utilizamos frutas tropicales como la maracuyá, el limón y la naranja. Compramos las frutas, las picamos en cuartos. Utilizamos agua potable. El agua potable lo que nos garantiza es que sea un agua libre de minerales pesados, de cualquier factor que pudiera ser un contaminante para nuestra fermentación. Después de lavar la fruta y cortarla en cuartos, adicionamos el agua hasta cubrir la fruta y sellamos el recipiente de vidrio, que claramente pues, lo esterilizamos previamente al someterlo a altas temperaturas. Esto nos asegura y nos garantiza que no vaya a haber alguna proliferación de algún microorganismo que pudiera estar presente en el recipiente y que al final y al cabo termina dañando toda la fermentación y todo este proceso. Bueno, la siguiente imagen que encuentran es la primera imagen que tomamos el día 1 y la bebida que obtuvimos el día número 13. Las observaciones que pudimos realizar durante este proceso fueron las siguientes. Bueno, el primer día la fruta es muy brillante, la pulpa es jugosa, tiene sabores cítricos muy predominantes. En el día 2 se evidencian unas pequeñas burbujas en la parte de arriba del recipiente y pues la apariencia de la fruta no cambió mucho, pero estas burbujas nos daban la señal de que ya había iniciado el proceso de fermentación, que era lo importante de notar y que por eso el segundo día es como una revisión a lo que habíamos puesto en el primer día en el recipiente. El día 3 ya las burbujas son mucho más evidentes, a pesar de que no había sido un lapso de tiempo tan largo, tan prolongado, se empezaron ya a notar burbujas de tamaño mucho más grande. Entonces, digamos que esta era una muy buena señal de que nuestro fermento estaba bien. El fermento lo alimentamos con miel, ya vamos a ver más adelante por qué se alimentó durante 3 veces, o sea, durante los 13 días lo alimentamos 3 veces con miel, que pues al fin y al cabo lo que ayuda y transforma todo esto es en etanol y en dióxido de carbono. El día 13 tuvimos una bebida carbonatada. Ya cuando lo abrimos encontramos la presencia de todos esos gases carbónicos que estaban contenidos en burbujas y la fruta también tenía variaciones, tenía un aroma alcohólico. Bueno,
La fermentación que sucede aquí es una fermentación alcohólica. Una fermentación alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono, teniendo cambios químicos en las sustancias orgánicas. Más adelante vamos a poder explicar muy bien y entender qué es lo que está sucediendo en este fermento. El responsable de esta reacción es la Saccharomyces cerevisiae, es una levadura que está presente naturalmente en el suelo, en el agua y en diferentes plantas. Es una levadura benéfica, pues cabe hacer la aclaración porque muchas veces se tiene el imaginario de que utilizar microbios puede ser algo negativo para el organismo, pero realmente son microbios benéficos en donde contribuyen a toda la salud y a todos los aromas y sabores y grandes resultados que logramos obtener con este fermento. ¿Cómo funciona? La levadura utiliza la glucosa y los nutrientes adicionales para reproducirse y transformarse. Vamos a ver, en la siguiente fórmula podemos entender un poco mejor qué es la fermentación alcohólica parte de la glucosa. Parte de la glucosa y las levaduras la transforman en etanol y gas carbónico. Sin embargo, esta glucosa no se transforma en su 100% en etanol y gas carbónico, sino que se divide un 10%, se transforma en ATP, que es la energía necesaria para el funcionamiento de las células y todo este proceso fermentativo, y un 90% se utiliza para transformarse en estos dos residuos, que son el etanol y el gas carbónico. Bueno, nosotros utilizamos como glucosa la miel. La miel está compuesta en un 85% por glucosa, que es un alto contenido de glucosa realmente y que es, sobre todo, es un producto natural, de extracto natural. Entonces, utilizamos la miel como glucosa. A partir de los estudios, se aproxima que por un gramo de glucosa se producen 0,51 gramos de etanol y 0,49 gramos de gas carbónico. Entonces estos eran grandes indicadores. Sin embargo, para poder generar el crecimiento y la reacción de esta levadura, la Saccharomyces cerevisiae, se necesitan condiciones. Hay condiciones necesarias para una correcta fermentación. Entre esas, el hábitat requiere de sustancias ricas en carbohidratos. Los carbohidratos, dentro de los carbohidratos encontramos los monosacáridos y dentro de los monosacáridos se encuentra la glucosa que ya como lo mencionamos viene y es aportada por la miel. Dentro de los carbohidratos también está presente los polisacáridos y dentro de los polisacáridos está presente la pectina. La pectina es una sustancia presente en la cáscara de las frutas. Naturalmente está presente en las cáscaras, entonces es un gran contenido de carbohidratos que tenía nuestro fermento y que son los necesarios para que realmente se pueda dar. En cuanto a las temperaturas, estos hongos mesófilos crecen en temperaturas ideales entre 28 grados a 35 grados y fue lo que nos esforzamos muchísimo por mantener. En el día más o menos, en el lugar en donde estábamos reservando la fermentación estaba entre los 29 y 31 grados. Logramos mantener la temperatura y sobre todo en las noches, digamos que tomábamos medidas para poder mantener el calor, porque en las noches pues las temperaturas bajan y la idea era que el fermento pues no se fuera a llegar a dañar por estas temperaturas. Entonces fue algo en lo que realmente pusimos mucha dedicación para poder cuidar al máximo y mantener unas temperaturas óptimas para nuestro fermento. En cuanto a la presencia o ausencia de oxígeno, entonces estas levaduras son anaerobias facultativas y crecen mejor en presencia de oxígeno, por lo que al abrirla, cuando la íbamos alimentando, era algo beneficioso porque el oxígeno es necesario en cierto modo para la oxidación para sintetizar y oxidar algunos esterioles y ácidos grasos que pueden llegar a alterar la estabilidad del fermento, afectan la estabilidad del fermento, entonces realmente es necesario que tenga una liberación de los gases, porque si hay un contenido de gas demasiado alto podía llegar a reventar y pues a su vez tiene todas estas implicaciones químicas beneficiosas. Entonces digamos que entrar en contacto en algunos momentos con el oxígeno no era contraproducente, digamos que resultaba ser algo benéfico para nuestro fermento. Claro está que todas estas condiciones requieren de estar controladas, o sea, no es llegar a los opuestos y dejarlos completamente al contacto del oxígeno, sino que se mantenía un control sobre ambas partes. En cuanto a los gases en el ambiente, los gases de CO2 y el nitrógeno inhiben su crecimiento. En cuanto a la actividad de agua, está entre el 0,84 y el 0,90. Y en cuanto al pH, este hongo se desarrolla, esta levadura se desarrolla en
un pH entre el 3,5 y 4,5. Así que por eso utilizamos también la miel, porque la miel tiene un pH del 3,9, lo cual nos ayudaba a mantener controlada ese pH del fermento para que en ningún momento digamos que fuera a ser un pH demasiado ácido que perjudicara el crecimiento de las levaduras, del funcionamiento de las levaduras. Bueno, los beneficios que desarrollamos, realmente cuando uno se pone a entender todos los beneficios que trae la fermentación, es algo muy grato porque entiendes que todo el tiempo y la dedicación que le pusiste al producto realmente termina en beneficios para el cuerpo, para el consumo. Entonces, bueno, nosotras lo dividimos en diferentes partes. Primero están las características organolépticas de la fruta fermentada. Esto ya es un después. Se tiene una textura más tersa y mucho más suave en boca. El color tiene tonalidades opacas. El sabor disminuye las notas ácidas de la fruta y aparecen toques amargos en el retrogusto, pero tiene un olor muy fuerte con toques cítricos. En cuanto al medio líquido fermentado, la textura es un cuerpo carbonatado, se sienten las burbujas de gas carbónico en boca. Bueno, en cuanto al color, adopta tonalidades amarillas, pues las tres frutas digamos que empiezan a soltar su coloración natural y el líquido las va asimilando. En cuanto al sabor, se disminuyen las notas ácidas de la fruta y aparecen toques amargos en el retrogusto, que después los mismos los adopta el líquido. El olor es fuerte y amargo y se distinguen notas alcohólicas. Es un factor que realmente nos impresionó encontrarlo, pero que digamos que es un indicador de que la fermentación se logró alcanzar una fermentación alcohólica. Bueno, y en cuanto a los beneficios y aportes nutricionales, estos alimentos son mucho más digeribles, se mejora la digestión, se reduce la inflamación estomacal, refuerza el sistema inmunitario y es una fuente de vitaminas y minerales. Estos cuatro son los aportes nutricionales que encontramos a partir del hecho de las frutas que estamos utilizando y que eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, de por qué haber utilizado el limón, la naranja y la maracuyá. Estas son frutas que tienen un alto contenido de vitamina C, son frutas con alto contenido de minerales, de sabores cítricos, son refrescantes y sobre todo son frutas que están presentes en nuestra gastronomía. O sea, realmente son frutas con las que contamos, que somos bendecidos en contar con una flora tan diversa en donde estas frutas están presentes y utilizarlas para nuestro fermento realmente era una motivación de lo que hablábamos al principio, de que la tradición y la innovación van de la mano. Entonces utilizar estas frutas que la mayoría de veces podemos consumirlas como solo fruta o como solo jugo y poder llevarlas a un fermento era todo un reto y que tiene una implicación en la cocina que nos parece que el bagaje que trae la fermentación y todas las herramientas que nos aporta es algo benéfico y que se incrementan también pues todos los aportes nutricionales como ya los mencionamos. Bueno, en cuanto a nuestra experiencia, nosotros tuvimos dos intentos. Vamos a contar nuestro primer intento. Nuestro primer intento era una masa madre. Digamos que somos conscientes que nunca habíamos hecho una masa madre, pero la elaboramos como un reto que queríamos adquirir y que queríamos intentar hacerlo. Utilizamos una masa madre, la desarrollamos tal cual pudimos hacerlo y pues digamos que basándonos también en una teoría, pero luego de realmente analizar lo que sucedió, la imagen que encuentran a la izquierda es la masa líquida y a la derecha es ya horneada. Los errores que encontramos fue, primero, utilizamos fue una harina refinada y el uso de una harina refinada pues disminuye el número de levaduras naturales que están presentes en la harina de los cereales. En cambio, haber utilizado una harina integral tiene un mayor contenido de levaduras en su cáscara y de por sí estas harinas también tienen un mayor contenido de gluten, lo cual habría favorecido para que la masa leudara. Adicionalmente, los cambios en la temperatura del ambiente, aquí nos dimos cuenta que es algo fundamental realmente en el fermento. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque nos dimos cuenta que aquí el no mantener controlada la temperatura del ambiente del fermento fue algo determinante. Fue algo determinante porque el frío que hace en el lugar en donde lo estábamos reservando en la noche era realmente una helada, eran cambios muy altos, o sea, en la mañana hacía demasiado calor y en la tarde-noche hacía demasiado frío. Entonces, digamos que controlar esta temperatura era algo muy importante, pero que en este primer intento
no lo tuvimos en cuenta. Entonces digamos que tomamos esto y lo estamos contando más como la experiencia que vivimos y que de aquí empezamos a partir y a entender cómo era que se estaba comportando un fermento. Entonces, bueno, para nuestro segundo intento fue el que estamos presentando, que es el licor de frutas carbonatadas. Es un fermento de frutas tropicales que logramos, que en el video que vamos a ver a continuación se evidencia todo el gas carbónico que tiene, y en su olor y en su sabor también notamos todas las notas alcohólicas que alcanzó a desarrollar durante este tiempo. Entonces, pues bueno, el segundo intento se logró, funcionó y nos hizo muy, muy, muy felices y muy orgullosas de haberlo podido conseguir. Bueno, nuestra conclusión es que para muchos podrían considerar el error que tuvimos con la masa madre como un fracaso, pero para nosotras fue una motivación a seguir investigando, conociendo del mundo de los fermentos, adquirir más conocimiento que nos permitiera alcanzar el resultado del fermento que queríamos obtener, para elaborarlo correctamente, que tuviera un sabor delicioso, con altas propiedades benéficas para la salud. Entonces, estas son grandes creaciones y grandes fermentos que pueden ser implementados en la cotidianidad de la alimentación y las preparaciones en cocina, porque entendemos que los fermentos tal vez no sea algo fácil de asimilar en la cotidianidad, pero es algo que se trata de acostumbrar el paladar a sabores que realmente cuando los entiendes se convierten en un sabor exquisito en boca. Bueno, todo este proyecto nos amplía el panorama del mundo de los fermentos, donde cada detalle marca la diferencia del producto. O sea, está el microorganismo, que es lo más pequeño que puede existir, es fundamental en el proceso. Y al igual que la cocina, la elaboración de un fermento requiere de un conocimiento, de tener un conocimiento del que partes, pues para saber qué es lo que vas a hacer. También requiere de tiempo, todas las noches estar revisándolo todos los días, estar mirando cómo va, alimentarlo. Realmente es una tarea que demanda de tiempo, algo en lo que hay que adecuar las condiciones externas, porque tuvimos que mantener condiciones ideales, condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos y el fermento, controlando la temperatura, que fue algo que nos retó y de lo cual le pusimos bastante empeño para lograrlo. También requiere una atención y cariño. De eso sí fuimos testigos completamente, de que es algo que tú no empacas en un envase y lo dejas olvidado, sino es algo que te demanda tiempo y que necesitas ponerle tu atención y de todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la carrera, en la clase, con el chef también, para poder entender lo que estaba sucediendo, para poder tomar decisiones sobre ello y poder potenciar al máximo el fermento, para potenciar al máximo las capacidades que contiene la fruta y poder llegar a un fermento que realmente terminó siendo algo muy rico. Nosotras nos referíamos a este fermento siempre como a nuestro bebé, o sea, siempre dijimos que era nuestro bebé, nuestro bebé, nuestro bebé, y fue algo en cómo le pudimos mantener el cariño, en alimentarlo, en cuidarlo, en ir a revisarlo todos los días. Fue un proceso que nos tomó más de 13 días, porque inicialmente habíamos empezado con una masa madre y luego continuábamos con nuestro licor de frutas. Entonces fue un proceso largo, pero en el cual la satisfacción de todo lo que aprendimos es muy grata, y agradecemos por esta experiencia que pudimos tener, en donde producimos nuestro propio fermento, que se convirtió en un reto y que al final nos hace muy orgullosas saber que lo logramos con esos dos principios, con la atención y el cariño que siempre le pudimos brindar. Así que te agradecemos por esta experiencia, por este proyecto que realmente nos disfrutamos muchísimo. Esperamos que te haya gustado y que muy pronto puedas probarlo. Bueno, aquí están las referencias con todas las fuentes que utilizamos. Implementamos las normas APA y utilizamos fuentes confiables.